Hermanos, buenas tardes tengan todos. Gloria a Dios, me da gusto de saludarles y verles. Estamos contentos de haber estado en esta actividad la semana pasada, ¿verdad? La actividad del Congreso. Algunos no pudieron estar, ¿verdad? Y por eso se ha presentado un resumen de toda la actividad. 4 días de verdadera bendición. Y gracias a Dios por todos los que trabajaron para que esto fuera de edificación para todos los participantes. Quisiera ahora retomar para este domingo, retomamos nuestras predicaciones de la Epístola a los Romanos, acerca del Evangelio de Dios. Romanos, y ahora vamos a Romanos 12, hermanos. Miren cómo hemos ido avanzando. Estamos en Romanos 12. Estoy seguro que si volvemos después de un tiempo a Romanos, Dios nos va a hablar más todavía, porque es inagotable la sabiduría de Dios, inagotable la sabiduría de Dios. Siempre tiene cosas nuevas que darnos. Así que, aunque ahora hemos hecho un esfuerzo, ¿verdad?, de estar en Romanos durante todos estos meses, hemos estado todo este año y parte del año pasado estuvimos en Romanos, o sea que sí han sido varios meses ya. Estamos en el mes 8, creo que nos lleva por lo menos un par de meses más Romanos. Y después de eso, con base a lo que es el Congreso de que Él ha vencido, que estaba basado en Apocalipsis 5, voy a compartir una serie de mensajes sobre el libro de Apocalipsis. De ahí vamos a hablar de un poquito del libro de Apocalipsis, fíjense. Y vamos a hablar acerca de la victoria de Jesucristo revelada, la revelación de Jesucristo. Eso vamos a hablar después. Pero ahora vamos a continuar con Romanos. Y Romanos el título general del libro es Aprendiendo a vivir por fe, ¿verdad? Aprendiendo a vivir por fe. Y yo espero que cada domingo haya algo nuevo. Este día domingo Dios quiere renovar nuestro pensamiento con su palabra, de tal manera que seamos más semejantes a Cristo. Así que nuestro tema general es ese. Del capítulo 1 al 11 hemos visto acerca sobre todo la definición de quién es el justo por la fe. Porque recuerden que la Biblia dice que el justo, ¿por qué vivirá, hermanos? El justo por la fe vivirá. Entonces el justo por la fe, capítulo 1 al 11. Ahora, vivirá, o sea, la parte de la vida, va del capítulo 12 en adelante. Entonces ahora vamos a comenzar el capítulo 12. Nuestro propósito en este mensaje es que cada miembro decida en agradecimiento consagrarse a Dios. Los discípulos serán animados a perseverar en la labor de discipulado. Así que esta mañana vamos a leer Romanos 12 del 1 al 3. Lo busque en su Biblia, por favor, Romanos 12 del 1 al 3, y si cuando lo encuentre se pone de pie. Vamos a hacer esta lectura de pie, hermanos, para luego escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Romanos 12 del 1 al 3. Le pido que si lo ha encontrado lo pueda leer en voz alta conmigo, que juntos lo leamos, ¿verdad? En voz alta. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oramos al Señor. Padre, ilumínanos con tu palabra, que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos esta mañana. No hemos venido aquí, Señor, nada más a tener un momento de
de reconfort espiritual. Hemos venido a cambiar nuestra manera de pensar, para pensar conforme a los pensamientos tuyos, para que nuestra vida sea transformada. Señor, en el nombre de Jesús, renueva nuestros pensamientos. El espíritu de nuestra mente sea renovado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias. Te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Algunos de ustedes, hermanos, han estado siguiendo los mensajes de Romanos. Y nos hemos dado cuenta que Pablo escribe en el primer siglo de la era cristiana, desde otro lugar, a los hermanos de Roma. Y en Roma había diferentes cultos. Yo me voy a concentrar esta mañana y el tema de esta mañana es el culto racional de los discípulos de Cristo. El culto racional de los discípulos de Cristo. Entonces vamos a hablar del culto. Y para el tiempo de Pablo, aquella palabra no era palabra extraña. El culto era una palabra que era, ¿qué les digo? Una palabra conocida, porque había muchos cultos, habían bastantes dioses, y cada uno de ellos hacía un cierto culto al Señor, un cierto culto a su Señor, a su Dios. Así que habían, como dice Pablo, dioses, bastantes dioses. Sin embargo, Pablo está poniendo la base de qué es el culto de los que somos discípulos de Cristo, el culto. Estaban los judíos también que tenían su propio culto, mataban siempre los animalitos, hacían su ceremonia, como hasta ahora también, ahora es tiempo en que pues siguen haciendo esas ceremonias. Pero ¿en qué consiste el culto cristiano? El culto de los discípulos de Cristo. En Romanos 12 hay 3 grandes secciones que esta mañana veremos una de ellas y en los próximos domingos las otras 2. En Romanos 12, del 1 al 3, está el culto del discípulo de Cristo, el discípulo de Jesús. Del 4 al 8 está el discípulo viviendo dentro del cuerpo, o sea, vamos a hablar de los dones, cómo se edifica la comunidad y cómo tenemos que relacionarnos como comunidad para ser edificados. Pero del versículo 9 en adelante, el capítulo 12 hasta el 21, versículo 21, el discípulo viviendo más allá del cuerpo de Cristo. También aquí veremos cómo relacionarnos con otra gente, porque el discípulo de Cristo no vivimos aquí en una burbuja cristiana, sino que nos relacionamos con otras gentes y tenemos que aprender a relacionarnos con ellos. Entonces la Biblia nos da dirección sobre eso. Eso lo veremos también en los próximos domingos. Pero ahora la pregunta es, y la meta de nuestro mensaje es dar a conocer en qué consiste el culto racional de los discípulos de Cristo. ¿Y por qué podemos darle culto a Dios? El versículo 1 dice, ¿por qué? Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué le damos culto a Dios? Por las misericordias de Él. Por su misericordia le podemos dar culto a Dios. Si no, estaríamos dándole culto a dioses falsos. Estaríamos adorando dioses falsos. Pero por las misericordias de Dios, a través de todo lo que hemos visto en los 11 capítulos anteriores, que Dios ha hecho tanta cosa por nosotros, nos dio a su Hijo, y con su Hijo nos dio la muerte de Él, nos regeneró, nos justificó, nos santificó, nos escogió, nos predestinó, estamos en el proceso hasta la glorificación, tanto que Dios ha hecho. Entonces, por las misericordias de Dios, ahora nosotros le damos culto a Él, un culto racional. 3 cosas, cómo hace culto el cristiano, el discípulo de Cristo, con su cuerpo, con su mente y con la porción de fe que Dios le ha dado. Vamos a hablar de eso ahora. Primero, con su cuerpo. Con su cuerpo le da culto a Dios, sirviéndole para agradarlo a Él, para su gloria. Su cuerpo le sirve para agradarlo a Él. Dice, hermanos, presenten sus cuerpos. Presenten sus cuerpos. Hablemos un poquito del valor del cuerpo. El valor del cuerpo para Dios. ¿Cuánto vale su cuerpo para Dios? Algunas religiones dicen que el cuerpo no vale nada, que este cuerpo es malo y que el cuerpo no tenemos que poner atención, sino que solamente el espíritu. Aún entre cristianos a veces ese pensamiento. La Biblia no nos enseña eso. Veamos un par de versículos. 1 Corintios 6:13.
1 Corintios 6:13 dice, si usted lo puede encontrar rápido, qué bien. Si no, pues anótelo en sus cuadernos. 1 Corintios 6:13 dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Mire qué interesante, el cuerpo fue creado por Dios para que Dios habitara en este cuerpo. El cuerpo es para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Así que el cuerpo tiene un valor importante. El versículo 20 del mismo capítulo 6 de 1 de Corintios, versículo 20, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El hombre tiene cuerpo y tiene espíritu. El hombre tiene cuerpo y tiene espíritu. Y los dos son de Dios. El cuerpo es importante. Para los romanos, para los griegos, para la cultura de aquel entonces, cuando escribe Pablo, el cuerpo era muy importante también. Para ellos era muy importante. Muchos de ellos lo cuidaban al máximo. ¿Cuál es la razón de cuidar el cuerpo para ellos? Bueno, algunos para la belleza, ¿no? La belleza del cuerpo. Otros para participar en los diferentes disciplinas atléticas que habían. Acuérdense de que por ahí habían diferentes, como digamos, coliseos o así, habían lugares donde habían competencias. Entonces se preparaban para eso, su cuerpo lo preparaban para eso. Entonces, sobre todo era para ganar algo, para ganar una corona, para ganar un premio. Hoy en día también así es. Algunos cuidan su cuerpo para verse bien, para verse mejor, quizás para mostrar, ¿verdad?, cómo se desarrollan los músculos y aquella cosa. Está la gente en los gimnasios con esa mentalidad todavía griega. Pero aquí la Biblia dice que hay que cuidar el cuerpo no por eso. Hay que cuidar el cuerpo, en primer lugar, porque es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo hay que cuidarlo porque el Señor habita en este cuerpo. ¿Por qué es importante cuidar este cuerpo? Porque el Señor habita en el cuerpo. Y este cuerpo sirve para el Señor. Yo debo cuidarlo para el servicio a Dios. Me estoy explicando esta mañana. Es para la gloria de Dios que el cuerpo debe ser cuidado. Para la gloria del Señor. Usted debe cuidar su cuerpo, su alimentación, su ejercicio, las cosas que usted deja que introduzca en su mente. Todo eso lo debe cuidar. ¿Por qué? Porque usted quiere que su cuerpo sea usado para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Este cuerpo ya no es mío, es del Señor. Él lo compró, Él lo hizo, y aunque se llenó de pecado, pero también el Señor lo ha redimido para su gloria. De la manera que tanto lo creó como lo redimió, el cuerpo. Así como el espíritu también, por supuesto. Entonces, pero estamos hablando del cuerpo porque el versículo dice, presenten sus cuerpos. Presenten sus cuerpos. ¿Es importante el cuerpo? Sí, para Dios es importante entonces el cuerpo. Nos lleva a comprender entonces que el cuerpo es para el servicio a Dios. Para el servicio a Dios. Letra B dice el servicio a Dios. Apocalipsis 7:15. Apocalipsis 7:15. Hay una expresión que dice que todos los que tenían vestiduras blancas, que representan a todos los redimidos, dice que están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Le sirven, la palabra sirven es la misma palabra de culto. Le sirven, o sea, le hacen culto, día y noche, día y noche. Digan conmigo, le hacen culto día y noche. Entonces, para el cristiano, la idea no es ir al culto. Vean por favor lo que la Biblia enseña, porque hay que renovarnos de acuerdo a la palabra de Dios. La idea del cristiano no es ir al culto, porque esa es la forma cultural que hemos adoptado religiosa. Todas las religiones tienen un culto. Todas las religiones dedican un culto. Hacen altares y van, hacen su culto y después se separan del culto. Pero para el cristiano, de acuerdo a la Biblia, él lo que tiene es su cuerpo como un culto permanente a Dios. Todo el día, día y noche, está dedicando su cuerpo en culto de adoración a su Dios, a Cristo el Señor. Entonces aquí hay diferencia, una gran diferencia. Hace algunos años, y recuerdo muy bien esto, lo he compartido algunas veces aquí, y lo quiero relacionar ahora. Estábamos evangelizando, tocando puertas ahí en San Martín, y yo llegué a tocar también puertas,
y algunos no me recibieron, pero hubo una persona cuando yo le hablé de Dios, quiero hablarle acerca del Evangelio del Señor, y dijo, ay, qué bueno, qué bien, pase adelante. Uy, dije a primera persona, qué bueno, hoy sí vamos a compartir el Evangelio. Y me pasó adelante y me dijo, yo también creo en Dios, me dijo, yo adoro a Dios. Ay, qué bueno, dije, va a estar más fácil. Y me dijo, pase por aquí, me pasó a un cuarto, y dentro del cuarto tenía el altar. Un altar grande con velas y toda la cosa, un gran altar. Y en medio la foto de Sai Baba. Y me dijo, ahí está, me dijo, mi Dios, yo lo adoro, todos los días le hago culto, todos los días lo adoro, me dijo, todos los días lo adoro. Así que esa era su manera de ver su culto. Hasta tenía un altar en la casa. Ir a hacer culto, orar, adorarlo, de ahí irse, se termina el culto. Culto, un tiempo, un lugar, y así es toda religión. Toda religión, un culto, un tiempo, un lugar, y se acaba. Para los seres humanos es fácil eso, porque todo es apartar un tiempo, un lugar e ir, y se acabó todo. Pero para el cristiano no es así. Para el cristiano, el discípulo de Cristo, la Biblia dice que Él es el culto para Dios. Su cuerpo es el culto para Dios, y es todos los días y todas las noches. Día y noche lo sirven al Señor. Le hacen culto a Dios. Día y noche le hacen culto a Dios. Así que para el cristiano no es, voy a ir al culto, no. La pregunta es, ¿esta actividad que estoy haciendo es un culto a Dios lo que estoy haciendo? ¿Mi trabajo, mi estudio, mi diversión, es culto a Dios o es culto a alguien más? ¿Es culto al Señor Jesucristo o es culto a alguien más? ¿Estoy trabajando para quién? ¿Para el Señor? ¿Para quién estoy estudiando? ¿Para el Señor? Mi culto es permanente. Es un culto permanente a Dios. Por supuesto nos reunimos, le cantamos, este es un tiempo especial y precioso, lo exaltamos a Él, pero el culto no se termina cuando usted sale de aquí. El culto continúa, porque usted es un discípulo de Cristo, día y noche tiene que rendirle culto al Señor, día y noche. Así que la idea es, me voy a la calle a hacerle culto al Señor también. ¿Cómo yo manejo? En culto al Señor manejo. Voy manejando, ¿es un culto a Dios lo que estoy haciendo o yo manejo a mi manera? Y comienzo a hacer el culto al egocentrismo, que vean cómo manejo. Recuerdo cuando alguien se pone a la par con un carro bonito y el otro se pone a la par. Ajá, vamos a ver, dale pues. Un hermano que yo conozco, que no está aquí y que no es de esta congregación por la gracia del Señor, me dijo, mira, destruí el carro solo por una cosa. Porque vine yo y le sobrepasé a uno. Me vio el carro y se me puso a la par y se me pone a la par y me acelera y entonces démosle pues y empiezan a correr. Deshizo el carro. Y gracias a Dios no se mató. No se lo llevó el Señor, solo lo reprendió, ¿verdad? Le quitó el carro. Porque el asunto del egocentrismo, ¿por qué tengo carro? ¿Es de culto a Dios o para demostrar que yo tengo? O no, lo que tengo no serví. ¿Qué? ¿Para qué estudia usted un culto a Dios o para demostrar que usted es más inteligente que los demás? Y usted, que este no sabe nada, yo sí sé. ¿Para qué usted gana su dinero? ¿Para darle culto a Dios o para decir, yo tengo dinero para gastar en lo que a mí me dé la gana? Y que nadie me tiene que decir nada. Ni te metas vos, mujer, conmigo porque es mi dinero. No te metas conmigo, yo lo voy a gastar en lo que yo quiera. ¿Y qué? Yo lo he ganado. ¿Para qué usted gana dinero? ¿Para qué hace todo? ¿Para qué juega fútbol usted? ¿Creen que se puede hacer culto a Dios jugando fútbol? Y se puede hacer también culto a otros dioses con el fútbol. Y entonces comienza a jugar y le empieza a pegar de golpes al otro. ¿A quién le está haciendo culto? Quizás al Dios de la guerra. ¿Cuál era el Dios de la guerra? Creo que era, si no me equivoco, Marte, ¿no? Mares, ¿no? Marte. El Dios de la guerra. Hay que hacer guerra. Es que es aquí para pelear. Es para ganar. Si no me ganas, ¿qué te voy? Ese es el Dios, ese es otro Dios, no es el Dios de Jesucristo, el Dios de la paz, el príncipe de paz que es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, depende a quién está haciendo culto. Usted le hace culto a Dios todo el tiempo. Entonces, esto es importante que usted lo vea, que se dé cuenta que es el servicio a Dios, le servimos día y noche al Señor en todo tiempo. Le servimos día y noche. En tiempos de abundancia, cuando nosotros tenemos oraciones contestadas, como cuando no tenemos oraciones contestadas, cuando los negocios, en el trabajo, en el descanso, en la diversión, en el cantar, cuando ministramos aquí alabanza, cuando limpiamos el local de la iglesia, cuando hacemos limpieza en nuestra casa, en nuestro cuarto, estamos haciendo culto al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso?
¿Cuántos jóvenes dicen amén a limpiar el cuarto? Aleluya. Amén. Usted limpia el cuarto, lo mantiene limpio. ¿Por qué? Porque le tiene culto para Dios. Culto para Dios. Usted limpia su cuerpo. ¿Por qué? Porque también es para un culto a Dios. Relaciones sexuales de culto para el Señor. Sí. Las relaciones sexuales pueden ser un culto para Dios. Para Jesucristo nuestro Señor. Cuando son dentro del matrimonio, cuando son dentro del pacto, son un culto para el Señor también. Ir al cine o ver películas, ¿se puede hacer culto para Dios? ¿Por qué se quedan callados? Miren, yo sé que están, y me encanta cuando la gente comienza a pensar la fe y dice, ¿cómo será? De eso se trata, renovar nuestros pensamientos. Claro que se puede hacer culto de esa manera. ¿Cómo? Viendo realmente lo que es edificante. Lo que no es edificante, elimínelo. No trate usted de andarle buscando una lección a una película que tiene como 200 antivalores del reino y tiene por allá una cosita que... Pero eso yo creo que es de Dios eso. Ese es de Dios. Yo creo que cuando dice ahí que la cuestión es de dos hombres, vea, que viven juntos, son gay y viven juntos, y entonces yo creo que algo puede enseñarme, la voy a ir a ver si Dios me habla ahí en el cine. No tiene ni tiempo ni para orar ni para leer la palabra, pero el Dios le va a hablar por el cine. Ok, le va a hablar por el cine, le habla a Dios, y le enseña el Dios, ese Dios falso, es un Dios falso. Entonces, es un culto permanente, en todo tiempo, cuando Dios nos responde y cuando también nos responde nuestras oraciones. Esto nos lleva a la siguiente declaración, hermanos. Vivir o morir para la gloria de Dios. Hacer culto a Dios es vivir o morir para la gloria de Dios. Mi cuerpo debe ser para vivir o morir para la gloria de Dios. Romanos 14, versículo 7 al 9 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno vive para sí. Y ninguno muere para sí. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Yo le doy gracias a Dios por eso. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Ahora entonces ya no vivo para mí, sino que vivo para servir a Dios. Vivo o muerto, vivo para el Señor. El centro de mi movilización en mi vida humana no soy yo. Uno de los problemas más grandes de Edén es la alta autoestima que los seres humanos ganamos en Edén. Yo lo voy a hacer a mi manera. Voy a ver por mí mismo. Le digo Satanás a Eva, mira, vean por ustedes mismos, porque Dios no es tan así como Él dice. Lo que Él quiere es que ustedes no sean igual que Él. Ese Dios que ustedes tienen es egoísta. No, les dice que no coman porque sabe que el día que coman no se van a morir, sino que van a ser igual que Él. Así que Adán y Eva se tragaron la mentira y quisieron ser igual que Dios y tomaron la decisión de vivir para sí. Pero Cristo vino a morir y a resucitar para que haya un pueblo que no viva para sí, sino que viva para Él. Somos el pueblo que vivimos para Él. Vivimos para Él. Alabado sea Dios por eso. Pero algunos dicen, no, yo vivo mi religión es para mí. Cristo tiene que moverse para mí. Me tiene que bendecir a mí. Todo debe moverse en derredor de mí. Si me da hermanos, que me dé hermanos que me agraden a mí. Si me da hermanos que no me agradan a mí, no los quiero. Me voy, yo hago lo que sea, pero yo debo vivir para mí, porque todo está dando vueltas alrededor de mí. Pero dice aquí la Biblia, ya no es así. Los discípulos de Cristo hacen culto a Dios y se dan cuenta que ellos ya no viven para sí, sino para Él, para aquel que murió y resucitó para comprarlos y ahora le pertenecemos a Él. Vivimos para Él y morimos para Él. Vivimos para Él y morimos para Él. Así que no es cuestión de oportunismos.
No es de oportunistas la vida, es de gente obediente la vida. Dios nos ha mandado un camino, mandamientos para caminar en él. Y hermanos amados, déjenme decir una cosa importante aquí. Dios abre puertas, diga conmigo, Dios abre puertas. ¿Sabe cómo abre puertas? Dios, cuando somos obedientes a Él y estamos caminando con Él, de repente Dios abre puertas y hace maravillas, hace milagros del Señor. Pero no es el oportunismo. Esta oportunidad, no hombre, no la desaprovechemos. Ya te desviaste cómo se te queda viendo las hipotecas. Aprovechame, no sea dundo, hombre, si vos guapo, cierto, soy guapo. Y empieza aquel, ahí se va. Y entonces, oportunidades, muchas oportunidades no son de Dios, son del diablo. Hay que saber discernir eso. Las puertas abiertas Dios las da cuando caminamos en sus mandamientos. Caminamos en sus mandamientos y Dios abre puertas. Aún puertas que son difíciles, Dios las abre para su gloria y para su alabanza. Pero tenemos que entender que la cuestión no es tanto de oportunismo. En salvadoreño se llama animalada, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Le hiciste, vos. Y por eso se arruinan vidas enteras, familias y todo eso. Así que tenemos que nosotros caminar con Dios. Y cuando hay puertas abiertas, no comprometer la fe, el testimonio, la santidad. Hermanos, entonces, resumiendo el número 1, sirviendo a Dios, haciendo culto a Dios con el cuerpo. Podemos decir que con el cuerpo entregados en un culto permanente a Dios, de tiempo completo, día y noche, vivimos centrados en Él, adorándole a Él. Pero es importante algo más que dice el versículo 2, que debemos servirle al Señor o hacer culto a Dios con la mente. Tenemos que hacer culto a Dios con nuestra mente. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren la palabra conformarse y transformarse. Conformarse y transformarse. Dos palabras importantes que las vamos a trabajar en los próximos minutos aquí. Hermanos, la transformación es lo que Dios nos llama. Y Dios nos pide que transformemos el mundo. Dios dice aquí que nosotros nos transformemos, no el mundo. Toda la gente quiere transformar los sistemas y el mundo entero. Pero ninguno quiere el ser transformado. El mundo puede seguir su curso de destrucción en sus sistemas de corrupción, pero el discípulo de Cristo está llamado a transformarse él e influenciar con su vida transformada lo que está en su derredor. Así que veamos en primer lugar qué significa la palabra siglo según Dios. ¿Qué significa siglo según Dios? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. Primera de Corintios 2:6 dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, decía Pablo. Y sabiduría no de este siglo. Mire, fíjense bien, sabiduría no de este siglo. Quiere decir que hay una sabiduría que no es de este siglo, hay otra que sí es de este siglo. Dice que si hubieran tenido esa sabiduría los príncipes de este siglo no hubieran crucificado a Cristo en el versículo 7. Hay príncipes de este siglo y hay sabiduría de este siglo. ¿A qué se refiere la Biblia con siglo, hermano? ¿Qué es siglo? Significa a la época en la cual vivimos antes de que Jesús regrese. Ahí en ese versículo significa esta época. En Gálatas 1:6 dice Pablo que es un siglo malo. No se refiere a 100 años, se refiere a toda la época en la cual vivimos, donde quien reina no es Cristo sobre este sistema, sobre estos sistemas. Entonces la iglesia es testigo, somos testigos ante esos sistemas. Este siglo es el siglo en el cual los príncipes de este siglo moldean el pensamiento de la gente, trabajan preparando todo para que la gente piense conforme ellos determinan. Hay príncipes en este siglo que gobiernan el pensamiento de las multitudes, de la gente, pero hay un pueblo que tiene una sabiduría que viene de los cielos, que viene de Dios. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo tiene que saber
tiene que renovarse en su mente. Siglo entonces es este tiempo en el cual Cristo no está presente aquí. Y lo que dice es que no os conforméis. La palabra conformarse quiere decir no dejarse meter en el esquema de este siglo. Yo tenía un amigo que era zapatero. ¿Cuántos han visto trabajar a un zapatero a mano, haciendo zapatos a mano? Levanten la mano. Yo lo veía a él trabajando y tenía una horma, se llamaba horma, una forma ahí, como un pie de madera, aquello bien pulido. Entonces ponía la piel ahí, encima, y comenzaba a forzar y clavar hasta que agarrara la forma adecuada. Al principio aquello no tenía la forma esa, pero después lo agarraba exactamente. Eso es lo que quiere decir aquí, que los príncipes de este mundo lo que hacen es tratar de meternos en la horma que ellos han establecido, y nos forzan. 20 veces al día le repiten 100 veces, 200 veces, 300 veces, tienes que tomar tal bebida, porque esa bebida, si no, solamente así serás feliz. Tienes que tomar tal bebida, y la gente lo ve. Bueno, debo tomar. Y después salen a tomar eso, y si no, no puedo vivir bien. El príncipe de este siglo van formando, van metiendo en el molde, a que la gente piense a su manera. Le repiten, hasta que ya la gente dice, sí, así es, casi robotizan a la gente. La transformación no es así de Dios. Él trabaja desde adentro para afuera, nos llena con su palabra y comienza a trabajar, a cambiar nuestra vida. Entonces, dicen, no se dejen conformar, no se conformen, resistan esas formas de pensamiento que les están tratando de imponer, resistan, es la manera como el Señor nos dice aquí. Entonces podemos decir que según la Biblia, letra B, la mente es un campo de batalla, la mente es campo de batalla. Diga conmigo, mi mente es el campo de batalla. Pero hágame un favor para que no se le olvide, tóquesela así. Mi mente es un campo de batalla, dígalo eso, para que no se le olvide. Mi mente, mire, la batalla no está afuera, la batalla no está por allá, este sector aquí hay demonios, no, la batalla está aquí, en la mente. Ahí se gana la batalla y ahí se pierde la batalla. Ahí es donde Cristo va a ser glorificado, o ahí también Cristo va a ser rechazado. Los príncipes de este siglo buscan que Cristo sea apartado. La educación es para que Cristo esté afuera. La diversión es para que Cristo esté afuera. Todo es para que Cristo esté afuera. Para que al fin digamos, Cristo solamente es para el templo un día a la semana. Y nada más. De ahí no tiene que meterse en nada, porque todo, absolutamente todo, es apartar a Cristo. Quitar a Cristo de la mente de los seres humanos. Y esa es la batalla. La batalla está en la mente. Colosenses 2:8 lo dice así. Dice así, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Miren que nadie los engañe. El engaño comienza en la mente, un pensamiento, un argumento, una forma de pensar. Y entra el engaño y comienza a dominar todo nuestro cuerpo. La mente, ahí comienza todo. El engaño es una palabra que se opone al conocimiento de Dios. Según de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. El apóstol Pablo, como un militar del reino de Dios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Derribando argumentos, miren lo que derriba, argumentos que hay que derribar, hermanos, diga conmigo, hay que derribar argumentos. Esta mañana, con la palabra que estoy predicando, la idea es derribar argumentos que se oponen al conocimiento de Dios. Usted, las armas del cristiano, ¿cuáles son, hermano? La oración, la lectura de la palabra, oír la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra, obedecer la palabra. Armas poderosas, el ayuno, para decir, Señor, yo no puedo seguir así, cambia mi vida, Señor.
Yo no puedo seguir en esto toda la vida. Tengo tantos años y repito el mismo ciclo. Lo mismo es, Señor. No puede ser. Señor, necesito que hagas una obra en mi vida. Me voy a apartar, voy a ayunar. Te voy a pedir, Señor, cámbiame, transfórmame. Háblame con tu palabra. Esa es batalla espiritual. Esa es batalla espiritual. Yo no puedo ser el mismo de hace años, Señor. No puedo vivir así. Si Cristo murió por mí, dio su vida, vino a la tierra, hizo todo eso para decirme te amo y te quiero a ti para mí. No puede ser que yo viva a mi manera. Señor, ayúdame. Y entra a la batalla. Entra a la batalla. Las armas del cristiano no son, hermanos, la manipulación. No son que yo le ponga una pistola, ahora usted tiene que venir aquí. No. Las armas del cristiano son poderosas en Dios. Destruyen fortalezas, pensamientos, argumentos que se oponen a la obediencia a Cristo. Dice aquí, y lo pone de una manera tan clara el apóstol Pablo, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice, llevando cautivo, prisionero, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que nosotros tenemos que definir que la mente es un campo de batalla. Tiene que oír, leer, meditar. Tome tiempo para meditar en la palabra. Mañana usted tiene que leer otra vez Romanos 12, 1 al 3. Mañana usted debe comenzar. Voy a leer esto. ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué dijo el hermano? Quiero leer. Si así es, lea más versículos. Usted diga, ¿cómo es esto? Quiero comprenderlo, Señor. ¿De qué se trata? Ahí hay armas poderosas. El diablo es, mire, astuto para robar. Es un ladrón el diablo. Y sabe, lo primero que se roba es la palabra que el Señor nos da. Lo primero que viene a robar es la palabra. ¿Sabe cómo se la roba? Cuando el cristiano sencillamente es descuidado y olvida la palabra. La deja a un lado. ¿Cuántos de ustedes, si tienen en su cartera, si anduvieran unos 200, 300, 500 mil dólares ahí, dijeran, aquí tengo una cartera y la voy a dejar tirada, ay, que se me olvide? ¿Cuántos de ustedes lo dejarían así? Usted diría, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Espéreme. Usted la agarra, algo así. La palabra es preciosa, hay que agarrarla y no soltarla hasta que esa palabra se convierta en obediencia en mi vida. No soltarla. Yo sé que hay personas que uno predica la palabra el día domingo, el miércoles pregunta, ¿y de qué predicó el pastor? ¿De qué versículo? No sé, pero vieras qué bonito el chiste que contó. Es que estuvo bueno. Me acuerdo de ilustración bien linda. A veces no doy ilustraciones porque pierdo tiempo, siento que pierdo tiempo. La idea es que usted sea llenado con la palabra lo más posible. Palabra, que se llene de la palabra. Entonces se derriban argumentos, es una batalla, una lucha en la mente. Derribar esos argumentos que van en contra de Dios, que no me permitan conocer a Dios, que dice, no, si Dios no es así, Dios no hizo eso, Dios no te vayas a creer que Dios te va a dar. ¿Qué vas a creer que Dios te va a dar? Mira, trabajá, ganate tu pisto, ve. Y eso se lo dijeron a usted chiquito y hasta ahora grande sigue con lo mismo. Viene a oír de Dios y dice, no, pero Dios no da nada. Si es que si no trabajo, si qué cuestión así, claro, hay que trabajar, pero ¿sabe qué? Dios es el que da la fuerza para el trabajo, la sabiduría para el trabajo. Dios lo da todo. Es de Dios viene toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y Dios le va a dar a usted. Entonces usted tiene que aprender, desaprender, derribar aquello y aprender lo que es correcto. Dios es mi proveedor. Dios me va a sostener. Dios va a hacer todo lo necesario para que yo viva. No voy a morir, voy a ver la gloria del Señor. Esa es la manera de pensar correcta. Pero también entonces ocurre un milagro. Tenemos que, para los que hemos nacido de nuevo, hay un milagro que tenemos que entender. La mente renovada, mente de Cristo, nos ha sido entregada. Mente renovada, mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice 1 Corintios 2:16. 1 de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos? Dice la Biblia, hermano. ¡Wow! Esto está tremendo, hermano. Déjeme tratar de comunicarlo. A veces nosotros tenemos la mente mundana, religiosa,
para usar a Dios. Decimos, yo elegí servir a Dios. Yo elegí, y ahora voy a elegir no servirle. Pues estuvo. Yo elegí que Dios me bendiga y Dios me ha bendecido porque me he portado bien, he hecho tal cosa. Ahora ya no me quiero portar bien de esta manera, pero Dios me puede seguir bendiciendo. Yo elegí a Dios. Yo quiero decirle que usted no eligió a Dios, Dios lo ha elegido a usted. Aquí cambia el punto. No es lo que yo hago, es lo que Dios hace por mí. Es Dios el que me eligió, es Dios el que me ha llamado, es Dios el que me sustenta, es Dios el que me sostiene, por lo tanto yo vivo para Él. Él no vive para mí, yo vivo para Él. Todas las deidades de los seres, de las religiones del mundo, la idea es que ese Dios viva para mí, que me bendiga a mí. Sobre todo en el mundo occidental, ese es un gran problema. Van a las reuniones a ver qué Dios les da, pero no a darle a Dios, no entregarse a Dios. Pablo dice, no es así. Quiero que cambien su mente. El culto a Dios, el culto racional es entrega a Él, dedicación a Él, vivir para Él. Ese es el culto racional, dice Pablo. Fíjense, hermanos, que estaba leyendo, recibí un correo de una revista cristiana que refería a una carta que fue publicada en un periódico norteamericano acerca del tsunami que hubo en Japón, ¿no? Creo que el mes de marzo, si no me equivoco. Entonces, era una carta que escribió un servidor que llegó a Japón a servir, ¿verdad? Creo que de Vietnam, llegó a servir ahí. Era un policía que llegó a servir. Y él escribe a su amigo, le escribe una carta diciéndole cómo está. Y esa carta se dio a conocer y entonces el amigo la dio a conocer y se publicó y hasta ahora, hasta aquí ha llegado esa noticia. Resulta que dice que él, y voy a resumirla, y la voy a hacer salvadoreña. Esta ya no es la versión salvadoreña, quiere decir que la estoy parafraseando porque no la recuerdo completamente, solamente los eventos centrales. Dice él que como policía estaba sirviendo y bueno, en aquella condición tan crítica que estaban, hacían grandes colas para recibir su porción, su ración de comida, de alimento. Entonces hacía unas colas tremendas y él estaba cuidando y observó que al final de la cola había un niño, como de 9 años, 9, 10 años. Y el niño estaba con una camiseta y un short. Estaba temblando del frío, porque estaba frío. Y dice, cuando lo vio, dijo, vio la mesa, dijo, quién sabe si este niño coma, y cuando lo vio temblando se quitó la chumpa y se la puso a él, al niño. Pero cuando se quitó la chumpa se le cayó la ración de comida de él, del policía, porque claro, los policías antes de servir le dan alimento a él para que ellos ya soporten todo, ¿no? Y se quedan ahí. Pero él, al ver al niño, la agarró y se la dio. Y le dijo, mira, le dijo, cométela tú. Y lo veía el niño temblando. Y el niño primero le preguntó, ¿y tu papá y tu mamá? No, que habían muerto. Y el niño estaba solo. Y que el niño lloró contándole. Y él dice que se conmovió. Entonces le dio la ración de comida de él, se la dio al niño. Vaya, para que comas. Y él se le quedó viendo y esperó, se movió un poco, esperó que el niño ya abriera y empezara a comer. Pero el niño hizo algo que lo sorprendió. Dice, y le dice al amigo en la carta, aquí hay una acción que a un hombre tan adulto como a mí me ha enseñado tanto. Dice que el niño salió de la fila, se fue hacia adelante y se fue a poner la ración en la mesa, donde estaban todas las raciones de comida. La fue a poner y regresó a la fila. Y dice que él se acerca y le dice, ¿y por qué no te la comiste? Y le dice el niño, no, le dice, porque todos tenemos hambre. Y si yo me la como antes, a lo mejor alguno se queda sin comer. Dice que el hombre se quedó pensando, se dio la vuelta y comenzó a llorar, diciendo, si esta gente, estos japoneses, porque dice que él nunca vio tumultos para recibir las raciones de comida, nunca vio eso. La gente ordenada, esperando su turno. Y dijo, si un niño de 9 años ha aprendido esta forma de solidaridad, esta es una gran nación. Y luego, ya aquí termina la carta, el editor de la revista escribe,
¿Por qué, dice él, que es cristiana la revista, por qué en un país que no conocen a Jesús y nosotros que conocemos a Jesús, por qué no podemos hacer eso? Si nos ponen a nosotros a hacer fila para recibir esa ración, ¿qué creen que pasa, hermano? ¿Verdad? Ustedes ya saben. Espérate, tuyo. Y la pregunta es, y la pregunta que hacía él es, ¿por qué si nosotros conocemos a Cristo? Es interesantísimo, hermano. Porque en nuestra cultura nos enseñan a ser egoístas en primer lugar. Egoístas, vives para ti. La religión es para ti. Satisfacción solamente para ti. ¿Te sientes bien? Hazlo. Si te sientes bien, hazlo. No te importa lo que digan los demás. Así nos enseñan desde pequeños. Y aún la religión evangélica a veces es lo que dice. Si te sientes bien, hazlo. Aquí Pablo va en contra de eso. El culto a Dios es entrégate a Él. Vive para Él. Tú vives para el Señor, no para ti mismo. La mente renovada es la mente de Cristo, quien vivió para el Padre totalmente. Vivió para agradar al Padre. Hoy nosotros vivimos para agradar a Cristo nuestro Señor. Nuestra mente es una mente que es enemiga. Dice que antes éramos enemigos en nuestra mente contra Dios. Lo dice la Biblia. En Colosenses 1:21, éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Así que por eso necesitamos llenarnos de la palabra. Necesitamos llenarnos de la palabra. Diga conmigo, llenarnos de la palabra. Llenarnos de la palabra. Algunos dicen, no, tanta palabra, no. Llénese hasta que rebalse la palabra. No sé si algún día ocurrirá eso, pero bueno, hay que llenarse. Sin embargo, el culto del discípulo no es un acto privado, un acto personal, individualista, sino que en tercer lugar es conforme a la porción de fe que él ha recibido en relaciones fraternales. El culto del cristiano es de acuerdo a la porción de fe que ha recibido. Versículo 3, dice la palabra, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pensar de uno mismo con cordura. ¿Por qué? Porque Dios reparte según su soberanía. Dios reparte según su soberanía. Pablo dice, según la gracia que me es dada, Dios repartió a cada uno. Dios es soberano. Digan conmigo, Dios es soberano, hermano. Dios es soberano. Usted puede desear muchas cosas, pero Dios es soberano. 1 Corintios 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Repartiendo en particular como Él quiere. Dios es soberano entonces, y Él sabe a quién darle, cuánto darle, cómo darle. Cuando Él es soberano. Hemos de pedir ministrar en el Espíritu, pero nosotros tenemos que saber que Él sigue siendo soberano. Dios reparte según su soberanía. Eso nos da a nosotros equilibrio. ¿Qué significa el concepto sobrio de sí mismo? ¿Qué significa? Se lo voy a leer de un versículo, 1 Corintios 12:21. El concepto sobrio de sí mismo, ¿qué es? ¿En qué consiste el concepto sobrio de uno mismo? Eso de no ser altivo, no creer que yo soy tanto. Si no fuera por mí, este país, ¿verdad? No estaría como si yo estuviera ahí, las cosas cambiarían, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo tener un concepto sobrio de mí mismo? Como dice el versículo, sino que tenga, como dice, piense de sí con cordura, con sobriedad, cordura, con sobriedad. Un concepto sobrio de sí mismo. 1 Corintios 12:21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Cuándo es que alguien tiene sobrio en su mente? Cuando conoce sus límites. Una persona sobria de sí mismo y cuando conoce que tiene límites, que no es autosuficiente, que sabe que necesita de los demás, que sabe que los otros vienen a complementarle. Es sobrio de sí mismo. ¿Por qué? Porque él sabe que él solo no va a poder. Es sobrio porque no trata de imponer, sino que trata de complementar.
es sobrio. Eso quiere decir cuando dice que piense con cordura de sí mismo. Todos a Dios le repartió a todos una medida de fe. Todos son necesarios. Todos mis hermanos son necesarios. Yo no me creo que soy el indispensable. Creo que necesito de la otra persona. Yo tengo algo que aportar, pero él también tiene algo que aportarme a mí. Esa es sobriedad. No es aquel que dice, este pobre no sabe nada, si supiera como yo sé. Eso es altivez. Eso es estar orgulloso de sí mismo. Tenemos que aprender a ser gente que tenemos un pensamiento sobrio. Un pensamiento sobrio de nosotros mismos. Un concepto de uno mismo, como dice el apóstol Pablo muy claramente, que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que la idea es, no te necesito, eso no puede ocurrir. Pablo le dice, no puede ocurrir así. Entonces, por eso, ahora, letra C, valoramos la vida del cuerpo. Valoramos la vida del cuerpo. Como sabemos que tenemos una porción de fe, no la tenemos toda. No somos los campeones de la fe. Entonces valoramos la vida de cuerpo. Y el versículo clave en esta valoración es Juan 17, 22. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 22. Vean cómo lo dice Jesucristo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Y es tan importante que el siguiente versículo dice, para que el mundo crea. La vida del cuerpo, el cristiano, hermanos, no es aquel creyente que dice, mira, yo solito puedo con el Señor. Yo no estoy en la iglesia, pero yo con el Señor solo, yo. Eso no es cierto, no existe. El que es hijo de Dios, discípulo de Cristo, sabe que necesita de otros. Te necesito, hermano. Necesito saber qué es lo que Dios está haciendo con tu vida. Te necesito. Aquel que dice él solo, yo me he apartado de la iglesia, no del Señor, no está diciendo la verdad completa. Está engañado, porque apartarse de la iglesia, de la comunión de los santos, es apartarse del Señor. Porque el Señor no trabaja solamente directo del cielo con cada uno, que trabaja a través del cuerpo. Dios bendice a cada hermano, a cada hermana a través del cuerpo. La pequeña reunión a veces no funciona bien, a veces no es tan agradable, pero yo sé que Dios me va a bendecir a través de mis hermanos. Somos gente imperfecta la que nos reunimos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos gente imperfecta, pero nos complementamos, nos necesitamos. No caiga en el error y en la mentira del diablo. Usted se puede apartar de la iglesia y no del Señor. No caiga en esa mentira. Porque la Biblia nos enseña que Él nos ha bautizado en un cuerpo, nos ha metido en un cuerpo. La otra semana hablaremos del cuerpo, ya en específico. Esto nos prepara para la otra semana. Pero el valor del cuerpo es que la gloria de Dios Dios la ha depositado en la unidad del cuerpo. Ahí está la gloria del Señor. Cuando nosotros nos necesitamos unos a otros y el culto lo hacemos en comunión con el cuerpo, el grupo pequeño, la iglesia, el grupo grande, la iglesia toda reunida. Entonces, así es como hacemos culto al Señor. El culto del cristiano, hermanos, no es ir al culto una vez por semana. No es estar en un culto y después cortar el culto e irme para la casa. No, el culto del cristiano es, yo soy el culto de Dios, entregado a Él, viviendo para Él, todos los días de mi vida, en la mañana, en la tarde y en la noche, a toda hora, vivo para el Señor. Y lo hago en compañía de un grupo de hermanos y hermanas imperfectas como yo, pero que cada uno les da una medida de fe, y juntos nos animamos, juntos nos motivamos, juntos nos complementamos y le damos la gloria al Señor de esa manera. Esa es la forma como nos hace culto el Señor. Así es como el cristiano hace culto a Dios. No es el culto de las religiones, sino que es el culto del discípulo, de Cristo revelado en la palabra de Dios. Es el culto que el Señor nos ha enseñado que nosotros tenemos que hacer. Conclusiones para este mensaje. 3 conclusiones. Primera, es tiempo de reformar el culto cristiano haciéndolo bíblico. No tenemos que seguir con los cultos de, venga el culto, hermano, entre más cultos esté aquí mejor. No. El culto cristiano es todos los días, a toda hora, incluido el tiempo que estamos juntos, que es bien necesario, por supuesto. Así que el culto cristiano es mi cuerpo entregado al Señor día y noche, sirviéndole, haciéndole culto a Él. Lo primero. Así que yo quisiera que esa declaración que tenemos ahí,
Quiero que lo leamos todos juntos delante de la presencia de Dios. Por favor, todos juntos, si logran verlo. Si no, creo que lo mejor que podemos hacer es que yo la voy haciendo y ustedes van repitiendo después de mí. Yo la voy a ir haciendo y háganla delante de Dios. Diga conmigo: Señor, me dispongo a presentarte culto conforme ordena tu palabra. Dígaselo al Señor: con mi cuerpo sirviéndote solo para agradarte, con mi mente ofreciéndote mi entendimiento, llenándolo con la palabra de Dios y conforme a la medida de fe que me has dado para complementarnos unos con otros en el cuerpo de Cristo. Así sea hecho, Señor. Amén, amén. Segunda conclusión: debo llenar mi mente con la palabra de Dios, amando la verdad para no ser víctima del engaño. Usted tiene que amar la verdad de la palabra para no ser víctima del engaño. Entonces ahí están, hermanos, les doy el tiempo. Esto no lo hemos entregado ahora, pero les doy el tiempo que ustedes escriban. El lunes 15, la lectura para meditar, para observar, interpretar y aplicar es Romanos 12 del 1 al 3. Romanos 12 del 1 al 3. Los que están anotando pueden anotar lunes, Romanos 12 del 1 al 3. Volveremos a leer estos versículos. ¿Por qué? Porque no queremos que lo robe el diablo. Diablo ladrón que se roba la palabra sobre todo. Así que vamos a meditar otra vez en los versículos que hemos leído. Estoy seguro que el Espíritu Santo le va a dar más todavía a usted. Martes 16, 1 Corintios 6 del 13 al 20. Martes 16, 1 Corintios 6 del 13 al 20. Miércoles 17, 1 Corintios 2 del 1 al 16. Miércoles 17, 1 Corintios 2 del 1 al 16. Jueves 18, próximo jueves, 2 Corintios 10, 4 al 6. Quiero decirle que usted puede aumentar la lectura, puede ampliarla, ¿no? Para ver el contexto. De hecho, cuando usted observa, tiene que ver el contexto. 2 Corintios 10 del 4 al 6. El viernes 19, 1 Corintios 12 del 6 al 11. Eso habla de los dones que nos prepara para el mensaje el próximo domingo. Vamos a hablar de los dones del Espíritu y cómo nos edificamos mutuamente como cuerpo de Cristo. Así que, perdón, eso habla de la batalla, estoy equivocado. No, perdón, 1 Corintios 12 sí habla de los dones. 2 Corintios 10 que habla de la batalla espiritual. 1 Corintios 12 entonces de los dones del Espíritu Santo. Y sábado 20, Juan 17, 1 al 23, para conocer aún más qué significa ser uno en Cristo, preparándonos para el mensaje del día domingo, complementando el estudio de esta semana. Así que ahí está, para que usted pueda leer esta semana, meditar, y todos juntos meditando en lo que Dios nos dice. Tercera conclusión, veámosla. Si he experimentado las misericordias de Dios, hoy debo consagrarme completamente, sin reservas, al servicio de Dios. ¿Cuándo debo consagrarme, hermanos? Hoy debo consagrarme. Así que vamos a dedicarnos al Señor hoy. Le damos gracias a Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos y nos dedicamos al Señor hoy. Piense por un momento. Piense por un momento. Cristo no murió en vano. Cristo murió para obtener un pueblo que viva para Él. Cristo murió por usted y por mí, hermano. Quiero que en esta mañana usted le diga: Señor, hoy yo te presento mi cuerpo, mis ojos, mis neuronas, Señor, que sean renovadas hoy, para que mis pensamientos sean como los de Cristo. Te entrego mis manos, mis pies, te entrego mi forma de alimentación. Es tu cuerpo, ya no es mío. Tú lo compraste para ti, Señor. Yo quiero cuidarlo para que tú te manifiestes en mi cuerpo. Si vas a sanarme, sáname.
Visítame con sanidad, pero quiero vivir para tu gloria. Sana mi mente, que esta semana pueda vencer en la batalla espiritual que tengo en mi mente. Dedico mi cuerpo para el culto de todos los días, mañana y noche, día y noche, sirviéndote, haciendo culto para ti, Señor. Que mi trabajo, mis estudios, que mis diversiones, que todo sea un culto para ti, Señor. Me dedico a ti, Señor. Me dedico a ti. Dígale ahora con sus palabras: me dedico a ti, Señor. Me consagro a ti, Señor. Dígale al Señor: me consagro a ti, Señor. Mi cuerpo lo consagro a ti. Mi espíritu lo consagro a ti. Dígale, Señor: mi espíritu lo consagro a ti. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, que murió por mis pecados. Me perdona todo pecado. Resucitó para que yo fuera hecho justo. Gracias porque ahora Él está reinando en los cielos y Él gobierna todas las cosas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Te alabo en el nombre de Cristo. Amén, Señor, y amén. Amén. Damos gloria a Dios, hermanos, por un aplauso. Merece la alabanza. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermanos, que esta semana sea una semana de culto permanente al Señor. Que Dios los bendiga. Salúdense unos a otros y recuerden que estamos aprendiendo a vivir por fe. Dios los bendiga a todos.